Tal y como os comenté en la clase anterior, hay algunos detalles que se pueden mejorar en la solución que creamos en esa clase. Y en esta, en concreto, nos vamos a centrar en el que más dificultades os pudo dar a la hora de reproducir el ejercicio en vuestros equipos. Se trata del detalle de utilizar la fecha de creación de los archivos para poder utilizar el último archivo de cada curso, que es el que se supone que contiene los datos más actualizados. Ese camino que cogimos para solucionar el problema, en un contexto real, seguramente es el camino más lógico para lograr quedarnos con el archivo más actualizado. Pero, en vuestro caso, como la fecha de creación era en la que descomprimíais el archivo comprimido para obtener los archivos CSV que yo utilizaba en el curso, la fecha de creación no os servía, por ser la misma para todos los archivos. Podía ser la misma incluso a nivel de segundos, porque al ser archivos muy pequeños se descomprimían rápidamente y también podían coincidir en ese dato. Para evitar este problema, os comenté en esa clase anterior que podíamos optar por otra solución, por otro camino, que es el de obtener la fecha de exportación de los datos del nombre del archivo que me descargaba de Udemy. Cuando solicito una exportación de datos a Udemy, estos añaden la fecha y la hora del momento en el que se produce al nombre del archivo. Y como evidentemente nunca voy a poder solicitar dos exportaciones en el mismo instante, es muy difícil que lo hagan en el mismo segundo, que sí que es lo que nos pasaba al descomprimir los archivos. Con esto ya tengo un método más fiable de obtener una fecha que me puede permitir quedarme solo con el último archivo exportado, que es, como os he dicho, el que tendrá los datos más actuales. Esto es lo que vamos a realizar en esta clase, el obtener una fecha y una hora del nombre del archivo y así generar una fecha que me permitirá aplicar un filtro para quedarme solo con el último archivo. Este es otro de los sistemas más habituales que se suelen utilizar para obtener fechas relacionadas con los datos que se importan. Es bastante habitual trabajar con archivos de datos que se corresponden con un día y que la fecha de ese día no esté en el contenido del archivo. Bueno, pues si esa fecha está en el nombre, como en este caso, vamos a poder obtener la fecha a la que corresponden los datos. Aquí, en concreto, la fecha y la hora de exportación que se añaden al nombre del archivo. ¿Veis? Aquí las podemos ver. Esta parte sería la fecha y esta de aquí sería la hora. Vamos a utilizar estos datos para lograr filtrar y quedarnos solo con el archivo más reciente. Este va a ser nuestro trabajo en esta clase. Lo que hicimos en la clase anterior no está mal, más bien todo lo contrario. Usar la fecha de creación de los archivos es algo muy potente, pero esto que vamos a hacer en esta clase no se queda atrás. Bien, para la explicación voy a utilizar los mismos datos que la clase anterior y el documento finalizado de esa clase. Si no los tenéis, los podéis descargar junto con el finalizado de esta. Yo prefiero que realicéis la práctica, por lo tanto evitaría usar mi archivo finalizado. Una vez tengáis todo lo necesario para empezar, vamos con ello. Abrimos el documento y accedemos a Power Query para encontrar las consultas que creamos en la clase anterior. Estas. Y ahora os cuento. La solución a la que llegamos en la clase anterior nos obligaba a crear una consulta individual para cada curso. Entonces, lo que vamos a hacer es modificar una de ellas y después volveremos a crear duplicados de esa consulta para el resto de los cursos. En realidad, quizás hasta igual nos convendría más crear un documento nuevo entero, pero prefiero mostraros que también podemos modificar las consultas que tenemos creadas. Por lo tanto, vamos con la modificación de una de ellas. Por ejemplo, voy a coger la consulta del curso completo de Outlook. Entro en ella, la selecciono y me voy a situar en este paso, en el primero, que es el paso previo antes de realizar el filtrado por la fecha de creación del archivo que realicé en la clase anterior. El de filtrado, después lo quitaremos porque ya no se filtrará por la fecha de creación, pero ahora de momento no nos estorba. Eso ya lo haremos después. Lo que sí que vamos a hacer ahora es quedarnos solo con algunas de las columnas que tenemos aquí. Tenemos demasiadas y como vamos a crear nuevas que se van a situar al final
final de las columnas que ya tenemos creadas por defecto, es mejor que quitemos las que no vamos a utilizar. Por lo tanto, pulso en elegir columnas y antes de elegir con las que me voy a quedar, nos aparecerá una ventana en la que me pregunta si estoy seguro de insertar un paso en la consulta. Me dice que esto puede afectar a los pasos posteriores. De eso ya nos ocuparemos después. Por lo tanto, le voy a decir que sí que quiero insertar. Y ahora, en las columnas con las que me quiero quedar, voy a elegir la de contenido, la del nombre del archivo y la de la ruta en la que está situado el archivo, que es la que usábamos para saber a qué curso pertenecían los datos. Acepto y así ya podemos trabajar mucho mejor. Bien, entonces la idea es obtener del nombre de estos archivos la fecha y la hora de exportación, para después crear una columna con esos datos en la que aplicaremos un filtro que nos permitirá quedarnos con el último archivo exportado. Esto, si nos fijamos en los nombres de estos archivos, nos puede plantear una duda antes de empezar, que es que quizás no nos hace falta el dato de la hora, porque en este caso la hora de exportación de estos dos archivos es la misma. Las fechas son diferentes, pero la hora es la misma. Bueno, pues en este caso, aunque os pueda parecer que extraer el dato de la hora no es necesario, el tema es que cuando yo utilizo mi documento, a veces realizo varias exportaciones de datos en el mismo día. Por lo tanto, sí que me hace falta ese dato de la hora. Si las exportaciones sé que las realizo en días diferentes, la hora no me haría falta. Pero como sé que no es así y que en un mismo día puedo realizar varias, necesito también extraer el dato de la hora. Voy a sacar los dos datos, la fecha y la hora. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar, por ejemplo, con la fecha. Vamos a ver cómo podemos obtener el dato de la fecha del nombre de los archivos. Para eso, vamos a volver a utilizar la opción de extraer texto entre delimitadores. Esa opción es fundamental para el trabajo de obtener datos de los nombres de archivo y rutas de carpetas. Ya veis que la estamos utilizando mucho. Por lo tanto, selecciono la columna del nombre del archivo y en la ficha agregar columna, pulso de nuevo en la opción de extraer texto entre delimitadores. Me preguntará de nuevo a ver si quiero insertar un paso en la consulta, le digo que sí, inserto y ahora debemos configurar la extracción. Como quiero la parte de la fecha y esta está rodeada de guiones de subrayado, veis aquí hay un guión y aquí hay otro, voy a indicar como delimitador de inicio el guión de subrayado y como delimitador de fin también el guión de subrayado, así. Después, como hay varios delimitadores de inicio que quiero que se ignoren, la extracción no quiero que empiece ni por este guión ni por este otro, le voy a decir en las opciones avanzadas que ignore los dos primeros delimitadores de inicio que se va a encontrar. Aquí le estoy diciendo que empiece desde el inicio de la entrada, pero que se olvide de los dos primeros delimitadores de inicio que va a encontrar porque desde ahí no quiero que empiece la extracción, tiene que empezar desde aquí. Por lo tanto, con esto le indico que ignore esos dos primeros delimitadores de inicio, acepto. Y aquí tengo la columna en la que he obtenido la fecha. Esto todavía no está considerado como una fecha, si os fijáis aquí me indica que esto es texto, pero ya hablaremos de eso. Por lo menos aparentemente esto ya es una fecha. Está con el formato que viene en el nombre del archivo, que es día, mes y año. Pero aparentemente ya hemos conseguido una parte de lo que necesitábamos. Ya tenemos la parte de la fecha. Bien, ahora vamos a realizar lo mismo, pero para obtener el dato de la hora. Por lo tanto, selecciono de nuevo la columna del nombre y empiezo el proceso otra vez. Extraer texto entre delimitadores. En este caso va a ser un poco diferente porque el delimitador de inicio es el guión de subrayado y el de fin es un punto. ¿Veis aquí? El dato de la hora empieza con el guión de subrayado y acaba con el punto. Por lo tanto, no tengo que indicar el mismo delimitador. Ahora, en la configuración avanzada,
voy a cambiar lo siguiente. Le voy a decir que empiece desde el final de la entrada la extracción. Y así no tengo que indicarle que ignore separadores de inicio, porque empezará desde el primero que se encuentre desde el final de la entrada, que es este. Este delimitador de inicio desde el final de la entrada lo encontrará aquí y empezará desde ahí hasta encontrarse con el de fin, que es el punto. Este punto. Por lo tanto, cambio para que empiece desde el final, que parece más lógico, está más cerca del final el dato que quiero extraer, y a continuación acepto. Y aquí tengo el dato de la hora en una nueva columna. Ya he conseguido extraer el dato de la hora. Ya veis que no está siendo muy complicado lo que estamos haciendo. Claro, me diréis, pero se te tiene que ocurrir, ya. Pero para eso estoy yo, para daros ideas y mostraros caminos. Bien, lo siguiente que vamos a realizar es arreglar esto un poco, arreglar un poco la hora, porque esto no tiene pinta de hora. Al utilizar los guiones para separar horas en el nombre, incluso se parece más a una fecha. Esto se parece más a una posible fecha que a un posible dato de tiempo. Entonces, para arreglarlo, lo que vamos a hacer es sustituir los guiones por 2 puntos, que es el separador habitual de los datos de tiempo. Por lo tanto, selecciono esta columna y en la ficha transformar, voy a cambiar algo de esta columna, voy a elegir la opción de reemplazar los valores, que me va a permitir indicarle que cambie el guión por los 2 puntos. Acepto. Y ahí está. Esto ya se parece más a valores de tiempo. Sigue siendo texto, pero en apariencia son valores de tiempo. Bien, ahora ya solo nos quedaría unir estas dos columnas para formar la fecha y la hora de exportación. Esto lo podemos hacer combinando las dos columnas en una. Pero antes de hacerlo, quiero que veáis una cosa. Me voy a situar otra vez en el primer paso de la consulta, para que os fijéis en el aspecto que tiene una columna de fecha y hora. Esta, por ejemplo. Si os fijáis, tiene primero la fecha, después un espacio y por último la hora. Bueno, pues para poder unir las dos columnas que hemos creado y convertirlas después en una fecha, vamos a tener que conseguir esto mismo. Una columna nueva en la que esté la fecha, un espacio y la hora. Vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Vuelvo al paso en el que he extraído la hora, en el que hemos reemplazado los guiones por los 2 puntos, y para empezar debo seleccionar las dos columnas, que lo puedo hacer seleccionando la primera y después con la tecla control pulso en la segunda. Ahora, para combinar estas dos columnas, tengo que ir a la ficha transformar y aquí tengo la opción de combinar consultas, que si pulso, en esta ventana es donde le voy a poder decir que se unan las dos columnas, pero añadiendo un espacio entre los dos datos. Al combinar columnas podemos indicar que los valores combinados se separen con un carácter separador, y aquí vamos a utilizar esa posibilidad para meter el espacio. Por lo tanto, indico que como carácter separador quiero que inserte un espacio. Y ahora, en el nombre de la columna que se va a obtener de resultado, voy a indicar que se llame fecha exportación. Así. Acepto y ahí tengo la columna que buscaba. Una columna compuesta por la fecha, el espacio y la hora de exportación. Pero ojo, esto todavía no es una fecha. Fijaros el tipo que indica aquí, texto. Hemos extraído texto de otro texto, por lo tanto el resultado sigue siendo texto. Si queremos utilizar esto como fecha, debemos convertirlo a ese tipo. Lo puedo realizar desde aquí. Pulso y aquí tengo la opción de cambiar a fecha y fecha hora. En este caso, evidentemente, voy a coger la opción de fecha y hora. Lo selecciono. Me pregunta a ver si quiero insertar un paso, lo confirmo y aquí lo tenemos. Ya hemos conseguido crear una fecha de exportación completamente funcional desde el nombre del archivo. Fijaros qué potencia tiene el editor de Power Query. Esto es impresionante lo que hemos conseguido.
Bien, a partir de aquí solo nos queda arreglar la consulta para que siga funcionando de la misma manera y después volver a crear las copias para los otros cursos. Para empezar, vamos a aplicar el mismo filtro que en la clase anterior y así quedarnos con el último archivo, pero ahora evidentemente lo vamos a aplicar en la columna que acabamos de crear. Por lo tanto, pulso aquí y en los filtros de fecha y hora le digo que quiero quedarme solo con el más reciente. Inserto el paso y perfecto, nos quedamos con el de octubre, que era el más reciente. Bien, ahora vamos a quitar el paso del filtro que habíamos creado en la clase anterior. Ese ya no nos sirve, es este de aquí. Por lo tanto, pulso, me pide que confirme la eliminación. Y a partir de aquí podemos ir situándonos en el resto de pasos para ver si todo sigue funcionando perfectamente. O también podemos ir hasta el último paso si la consulta es muy larga y si obtenemos los resultados correctos, que en este caso es así, ya podemos dar por buena la modificación que necesitábamos realizar en esta consulta. Ya hemos conseguido crear una consulta que cargue los datos del curso de Microsoft Outlook del último archivo que se ha exportado. Pero en este caso utilizando esa fecha que nos hemos creado nosotros de forma manual. Bien, entonces ahora lo que sí que vamos a tener que hacer es crear de nuevo las copias de esta consulta para el resto de los cursos, pero asegurándonos de dar los mismos nombres para intentar no tener que modificar la consulta que anexa todas estas consultas individuales. Por ejemplo, primero para la del curso de macros y VBA en Excel. Voy a copiar el nombre que tiene esta consulta, he hecho control C, y ahora voy a intentar eliminarla. Y sorpresa, resulta que no voy a poder eliminar la consulta porque se está utilizando en la consulta que anexaba los resultados de todas las consultas individuales. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues un pequeño truco, fijaros. Cierro esta ventana y primero voy a acceder a la consulta de anexión en su primer paso, que es en el que indicábamos qué consultas se debían unir. Ahora voy a quitar las consultas que tengo que duplicar otra vez, que sería la de herramientas Power, la de macros y la de tabla dinámicas. Y claro, ahora el problema es que una consulta de anexar debe tener por lo menos dos consultas. No puedo dejar la consulta de anexar solo con la consulta que ya está correcta al 100%. ¿Cómo soluciono esto? Bueno, pues aquí es donde viene el truco. Lo que voy a hacer es anexar dos veces la consulta de Outlook y así consigo liberar a las otras. Y después ya volveré aquí para arreglar de nuevo este paso. Ya volveré a esta ventana para añadir de nuevo las otras tres consultas. Por lo tanto, aquí combino o anexo dos veces la misma consulta. Me olvido del posible resultado que tiene que dar y ahora sí que vamos a realizar el proceso de duplicación de las consultas que hay que cambiar para obtener la fecha con el nuevo método. Primero voy a ir a la de curso de macros y VBA. Copio su nombre. Ahora elimino la consulta. ¿Veis? Ahora sí que me deja. Creo el duplicado de la de Outlook. Cambio el nombre, pego el nombre que tengo en el portapapeles para que no tenga que volver a escribirlo. En realidad aquí ya da igual que tengan el mismo nombre que en la versión anterior, porque como las he sacado de esta consulta ya da igual que coincidan o no, voy a tener que volverlas a meter otra vez. Pero bueno, así me ahorro el escribir. Ahora entro al origen de esta consulta para indicarle que utilice los datos del curso de macros. Tengo que volver a buscar el origen. Aquí, curso de macros, abro, acepto, me sitúo en el último paso, sigue funcionando perfectamente. Ahora vamos con el siguiente curso, que por ejemplo va a ser el de tablas dinámicas. Copio el nombre de la consulta, la elimino, creo el duplicado de la de Outlook, le cambio el nombre, cambio el origen de datos. En este caso son las tablas dinámicas, abro,
acepto, me sitúo en el último paso, todo sigue funcionando perfectamente y voy con el último curso, que sería el de las herramientas Power. Copio el nombre, lo elimino, creo el duplicado, le cambio el nombre, cambio el origen de datos, herramientas Power, abro, acepto, sigue funcionando perfectamente y ahora que ya tengo todas las consultas individuales funcionando con el nuevo método de filtrado del último archivo, lo que voy a hacer es arreglar esta consulta para que use de nuevo las consultas individuales. Quito la que había repetido y meto las otras tres. Meto la de macros, la de tablas dinámicas y la de herramientas Power. Acepto. Y perfecto, no tiene por qué darnos problemas. Si queremos podemos comprobar aquí a ver si se están cargando los nombres de los 4 cursos, ¿veis? Aquí están. Por lo tanto, aparentemente sigue funcionando bien la consulta después de las modificaciones que hemos hecho. Y ahora lo único que nos queda es cargar de nuevo los datos y comprobar que funciona. Pulso encerrar y cargar. Y la tabla sigue mostrando lo mismo, porque sigue funcionando perfectamente a pesar de todos los cambios que hemos realizado. Los datos que hay en las carpetas no han cambiado, por lo tanto no hay diferencias. Se ha vuelto a realizar el proceso de carga, pero seguimos viendo los mismos resultados porque en las carpetas con datos no hay datos nuevos. Para que comprobéis que sí que funciona realmente, que no nos quedemos con la idea de que como aquí no hemos visto cambios, puede estar funcionando bien o no, lo que voy a hacer es añadir en el caso de las herramientas Power el archivo del mes de octubre, que lo había sacado para poder probar ahora. Veis, en este caso solo estaba el de septiembre. Meto el de octubre, actualizo la tabla y ahí está. Ha funcionado perfectamente. Por lo tanto, confirmado que ese nuevo sistema de detectar la fecha más reciente, de exportación, en este caso, funciona perfectamente. A mí este tipo de trabajos, la primera vez que descubrí que lo podía hacer con Power Query, me dejó alucinado. Esto antes lo tendríamos que hacer con macros y con mucho esfuerzo, y ahora simplemente seleccionando opciones predefinidas del editor de Power Query lo podemos conseguir. Sobre esto quiero comentar un detalle que no quiero dejar pasar. Quizás alguien está pensando que todo el trabajo que hemos realizado para llegar a estos resultados es demasiado. Bueno, pues no, aquí me está costando mucho tiempo porque lo estoy explicando. Y además debéis tener en cuenta que luego este documento se va a usar simplemente actualizando la tabla, como acabo de hacer yo ahora. Actualizo y ya tengo los resultados actualizados. Por lo tanto, el diseño cuesta, pero ahorra mucho trabajo posterior. Lo que os digo, impresionante. De todas las maneras, esto solo es un ejemplo. Si queréis aprender más cosas sobre Power Query y sobre lo que voy a explicar en la próxima o próximas clases, os recomiendo que realicéis el curso de Udemy, porque ahí hay ejemplos que todavía os van a sorprender más. O por lo menos tanto como este, que este ejemplo que estamos desarrollando también es muy bueno. Bien, pues así ya está. Guardamos el documento, que lo voy a guardar con otro nombre para tener los dos. Este va a ser la versión 03, así. Y muchas gracias por seguir mis clases. Nos vemos en la siguiente.